Bienvenidos. Este video es el tercero de una serie de materiales educativos enfocados en explicar el modelo de educación virtual y a distancia, el papel del tutor y la tutoría, los escenarios de comunicación y el proceso de evaluación. Los temas que abordaremos son: ¿cómo es la comunicación en uniminuto virtual y a distancia? ¿Cómo se debe dar la comunicación? Características de la comunicación en educación virtual y a distancia. Tipos de comunicación. Canales o recursos de comunicación disponibles según el tipo de comunicación. Netiqueta. La comunicación en el modelo de educación virtual y a distancia de uniminuto se desarrolla de manera horizontal. Estudiantes y profesores establecen una relación dialógica, abierta y libre, enriqueciendo el proceso de aprendizaje. Es así como encontramos que estudiante y profesor están en el mismo nivel comunicativo. Esto permite estimular al estudiante a problematizar la realidad, a fortalecer sus competencias, su capacidad de pensar y de autoaprender. En el modelo de educación virtual y a distancia, el aprendizaje se genera de manera individual y grupal. Es producto de las interacciones entre estudiantes y docentes. Es aprendizaje y conocimiento colaborativo. En el aula virtual y en todo el ecosistema contamos con medios y recursos de comunicación individuales y grupales. Los individuales facilitan el seguimiento al proceso personal de aprendizaje del estudiante, mientras que los grupales permiten una interacción entre los estudiantes para coordinar actividades en equipo. La comunicación en la educación virtual y a distancia es periódica, constante y oportuna. Fija tiempos y medios de contacto individuales y grupales. Estos encuentros se realizan semanalmente para hacer retroalimentación y acompañamiento al proceso de aprendizaje y, en el caso de inquietudes sobre el desarrollo del curso, actividades y situaciones de carácter académico, se atienden en un plazo no mayor a las 24 horas. Doble vía. Esa comunicación se genera entre los diversos actores del proceso de forma multilineal, es decir, entre estudiantes y profesor-tutor, estudiantes-estudiantes, profesores-tutores y profesores-tutores. Esa característica es fundamental para el seguimiento al proceso de aprendizaje por parte de los profesores-tutores y, en general, contribuye a mejorar las prácticas, las estrategias pedagógicas y de enseñanza-aprendizaje, fortaleciendo así el desarrollo de competencias. Tip: una forma de desarrollar esas características de la comunicación en la educación virtual y a distancia es el uso acertado y estratégico de las redes sociales. Profesor-tutor: si ya las está usando o piensa usarlas, lo animamos a continuar integrándolas al ecosistema de medios que ofrece uniminuto virtual y a distancia. La comunicación en educación virtual y a distancia se caracteriza por ser empática, asertiva, propositiva, cálida, pertinente, oportuna, bien escrita. A continuación, desarrollaremos cada una de esas características. La comunicación comprende las condiciones en las que los estudiantes están desarrollando su proceso de enseñanza-aprendizaje más allá de su contexto como estudiantes. A esto lo llamamos la comunicación empática. En la modalidad de educación virtual y a distancia, favorecemos la inclusión y el acceso a la educación. Por ello, se vinculan estudiantes provenientes de diferentes partes y contextos del país. Asimismo, encontramos diversas condiciones sociales, económicas, culturales y psicológicas en las que se desarrollan los procesos formativos. En ese sentido, es fundamental tener presente dichas particularidades para ser facilitadores integrales del proceso. Cuando hablamos de una comunicación asertiva en educación virtual y a distancia, se trata de expresarnos con respeto por y hacia el otro, comprender y respetar la diferencia de opiniones e ideas. Por ello, promovemos esa actitud en todos los medios y procesos de comunicación institucional. Es frecuente encontrar que los estudiantes, incluso colegas, se expresan en los diferentes canales de la plataforma, de la misma manera que lo hacen en la vida cotidiana. Siempre debemos establecer y recordar las normas de comportamiento o netiquetas para que la comunicación se dé en los mejores términos. La comunicación que desarrollamos con nuestros estudiantes es propositiva. Conduce a estimular o motivarlos a mejorar, a esforzarse en el logro de sus metas de aprendizaje.
siempre resaltando los aciertos, indicando los aspectos que se debe fortalecer e incluso proporcionando rutas, estrategias o metodologías que los ayudan a llegar a un buen puerto con su proceso de aprendizaje. Esa comunicación es siempre cálida. Usamos términos y expresiones que generan un trato amable. Eso propicia un ambiente de confianza entre los estudiantes y a su vez los estimula a continuar el proceso. Usarla en etiqueta la veremos más adelante. Cuando nos referimos a tener una comunicación pertinente, hablamos de transmitir un mensaje claro, abordar los temas sin dilaciones ni rodeos, sea una pregunta de un estudiante, las instrucciones para el desarrollo de una actividad, etc. Nunca debemos ser ambiguos en nuestras comunicaciones. En ese ítem es importante que el profesor tutor desarrolle su experticia en su campo de conocimiento, en su pedagogía y en su didáctica para ser el orientador que el estudiante espera. La comunicación oportuna está relacionada con los tiempos y ritmos en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. En educación virtual y a distancia, el estudiante debe tener respuesta a sus inquietudes lo más pronto posible. 24 horas para responder email o mensajería interna y una semana para retroalimentar actividades. De la misma manera, la comunicación oportuna hace referencia a la participación de los estudiantes en actividades en grupo. En esos momentos se deben respetar los tiempos para hacer los aportes, hacer los productos y entregarlos. En este caso, el tutor está atento para resaltar y motivar la participación oportuna de los estudiantes. Toda comunicación que realice el profesor tutor debe estar bien escrita, debe tener una correcta redacción y ortografía. Además debe ser ilustradora, pues es a través de esta que se le indica al estudiante de educación virtual y a distancia lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. En educación virtual y a distancia tenemos dos tipos de comunicación. Sincrónica. Esa comunicación es la que se da en tiempo real y hay canales específicos que permiten este tipo de comunicación, como los chats y los webinars. Asincrónica. Esa es una comunicación que se da sin que los interlocutores coincidan en el tiempo. Ejemplos de ese tipo de comunicación son la carta, el email, los foros, etc. Los principales medios o canales de carácter sincrónico en educación virtual y a distancia son el chat. Es un canal de comunicación individual o grupal en el cual se puede sostener una conversación sobre un determinado tema o resolver dudas sobre el desarrollo de actividades. Este canal está integrado a la plataforma Moodle y lo puede programar el profesor tutor para usarlo con sus estudiantes o para que ellos conversen entre ellos. Los chats deben tener una fecha y una hora de inicio y finalización para que en ese tiempo y por ese medio se den todas las interacciones y conversaciones. El webinar opera bajo la plataforma de Blackboard Collaborate. El webinar es descrito como un seminario, taller o clase que se emite vía internet y al que pueden acceder personas previamente invitadas. El profesor tutor puede utilizar esa herramienta para realizar exposiciones de un tema, ya que tiene integrado una pizarra digital interactiva que le permite agregar presentaciones. Tiene integrada una sala de chat para la intervención de los estudiantes. Este medio es muy útil para realizar tutorías virtuales. El uso de esa herramienta debe ser programada previamente con el coordinador de medios educativos de la plataforma de educación virtual y a distancia de Uniminuto. En la descripción de ese video encuentran un enlace a la página de Blackboard Collaborate que pueden explorar para conocer mejor la herramienta. Los principales medios asincrónicos con los que contamos en Uniminuto virtual y a distancia son simuladores. Contamos con varios simuladores que reproducen de manera virtual, por medio de un software integrado a Moodle, el comportamiento de un sistema, una organización, etc. Estos simuladores están pensados para que los estudiantes de determinados programas que cuentan con ese recurso se familiaricen y entrenen en el funcionamiento de esos sistemas u organizaciones. En la actualidad, la universidad cuenta con 6 paquetes de simuladores en las áreas de economía y finanzas, anatomía, matemáticas y psicología. Puede conocer más de ellos en el siguiente enlace.
Mensajería interna de Moodle. La mensajería interna de la plataforma de Uniminuto virtual y a distancia está vinculada al correo institucional y funciona de la misma manera que el email. En ese recurso usted, como profesor tutor, puede enviar mensajes individuales o masivos. Los estudiantes también pueden usar ese medio para enviarse mensajes entre ellos o al profesor tutor. Foros. Esta herramienta está integrada en la plataforma Moodle y permite la discusión de temas, problemáticas y la organización del trabajo en equipo cuando se deben desarrollar actividades colaborativas. A diferencia del chat, que funciona a manera de salas de conversación, los foros operan a partir de temas que pueden iniciar los profesores, tutores o los estudiantes según la configuración del foro. Todos los cursos de Uniminuto virtual y a distancia cuentan con un foro de novedades en el que solo puede escribir el profesor tutor. Este foro es para las noticias relacionadas con el curso y es solo informativo. En ese puede ir agregando temas a manera de información para sus estudiantes. También puede incorporar contenido complementario a las temáticas generales del curso o recomendaciones de Internet. Para finalizar este video relacionado con la comunicación, vamos a introducirnos en el tema de la netiqueta. Esta es una palabra derivada del inglés net-red y del francés etiquette, buena educación. Es el conjunto de normas que regulan el comportamiento de los usuarios de las diversas aplicaciones del Internet. Se interpretan como protocolos que se deben seguir en los encuentros mediados por tecnologías de información y comunicación. Según estas normas, en educación virtual y a distancia permite evitar malos entendidos y disputas entre los usuarios de la plataforma de Uniminuto virtual y a distancia. En Uniminuto virtual y a distancia tenemos unos principios generales de netiqueta. El aula virtual, al igual que los demás recursos en línea, solo deben ser usados con fines académicos y de apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación de los estudiantes. Todas las comunicaciones y contactos entre los participantes, sean estos profesores, tutores, estudiantes o administrativos, deben desarrollarse en un marco de cortesía y respeto. Antes de hacer consultas técnicas, se espera que los usuarios de la plataforma se hayan familiarizado con la misma, viendo los diversos recursos audiovisuales que tiene Uniminuto virtual y a distancia para tal fin. En todas sus comunicaciones sea breve y claro con lo que quiere decir. Se deben respetar las normas sobre derecho de autor. Escribir en mayúsculas se considera gritar. Finalmente, recuerde que detrás de las herramientas y recursos de comunicación hay personas y es con ellas con quienes se está comunicando. A continuación veremos las normas de netiqueta para las herramientas sincrónicas como los chat y los webinars, al igual que las asincrónicas, la mensajería interna y los foros. Los chat y los webinars se comportan de manera similar en términos de comunicación. Por eso se presenta un solo conjunto de netiquetas para estos dos recursos. Veremos la forma de preparar estos chat o webinar y luego lo que implica el desarrollo de los mismos. Antes del chat o webinar, ingresar a la plataforma de chat o webinar antes de iniciar la sesión, oficialmente para comprobar que todo esté en perfecto funcionamiento y correctamente configurado. Si el profesor tutor lo considera conveniente, puede elaborar un breve guión que lo orientará en el desarrollo de la comunicación con esas herramientas. El profesor tutor deberá fijar un primer mensaje con los objetivos del chat o el webinar, describirlos brevemente. Además, deberá establecer las reglas de participación en esos recursos, empezando por los principios generales de la netiqueta en Uniminuto. Tanto el profesor tutor como los estudiantes deben revisar antes el material de estudio o de apoyo relacionado con el tema o temas de la sesión. Durante el chat o webinar, al ingresar al webinar o chat, todos los participantes deben saludar y verificar las instrucciones. El profesor tutor será el encargado de ir dando la palabra según se va solicitando por parte de los estudiantes. En el webinar, el profesor tutor es el presentador principal en los casos en que lo hayan programado de esa manera y el moderador encargado de guiar la participación de los estudiantes. Una buena estrategia para este ejercicio de moderación es establecer tiempo de presentación y participación
a manera de instrucción en el mensaje inicial y recordarlo durante el desarrollo de la comunicación. Se debe evitar salir de la sesión constantemente, ya que el tiempo estipulado para la realización del chat o el webinar debe ser respetado. Los mensajes que se envían deben ser cortos y su contenido pertinente, es decir, que aporte a la discusión o reflexión sobre el tema. Antes de cerrar la sesión, se debe dar una evaluación del desarrollo del tema y del uso del recurso. Al cerrar la sesión, se debe hacer una despedida y agradecimiento por la participación. A continuación se presentan unas normas de comportamiento, netiqueta antes de realizar el foro. Se deben formular los objetivos del mismo y fijar un título adecuado para que los estudiantes puedan identificarlo claramente. Enviar el material a los estudiantes para que lo revisen, sean esas lecturas audiovisuales o guías de actividades. Definir las instrucciones y reglas a seguir durante el desarrollo del foro. Acordar el momento y el tiempo que estará disponible el foro y configurarlo de manera adecuada de acuerdo a lo que se vaya a desarrollar. A continuación, se presentan unas normas de comportamiento, etiqueta durante el foro. Al empezar el foro, los participantes deben saludar y presentarse. Los mensajes deben ser breves, claros y escritos en un lenguaje sencillo. Evitar hacer citas textuales. Se sugiere presentar síntesis y análisis de la información. Aportar argumentos y elementos que alimenten la discusión, respetando la opinión de los demás participantes. No insertar imágenes en los textos. No usar emoticones en las intervenciones. Las preguntas deben ser formuladas de manera clara y pueden ser respondidas por cualquiera de los participantes si conoce la respuesta. La mensajería interna y el correo electrónico son medios de comunicación directa con otros usuarios de la plataforma. Por respeto con el tiempo de los demás usuarios, estos medios deben ser usados con mesura. Los mensajes, en lo posible, deben ser concisos. El título de un mensaje o correo electrónico debe indicar el tema que se va a tratar. Esto hace más fácil el catalogar, priorizar y leer el correo. Antes de escribir un mensaje o correo electrónico, organice las ideas. Piense bien lo que va a escribir. Antes de enviar el correo electrónico o mensaje, asegúrese que la información suministrada se encuentra completa, que contenga los elementos necesarios para la comunicación y que esté correctamente escrito. Todo mensaje llega de manera inmediata a la bandeja de entrada. No significa que el receptor pueda o deba responder de inmediato. Las respuestas a los mensajes y correo electrónicos deben ser oportunas y concentrarse en resolver o atender el tema objeto del mensaje. Agradecemos su atención. En los siguientes videos de esta serie abordaremos la comunicación en el escenario de la educación virtual y a distancia y el proceso de acompañamiento y evaluación.